Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Todos los organismos aéreos del mundo, deportivos, comerciales y militares, llevan un logo o insignia con alas desplegadas. Pero muy pocos saben que su origen es español. En España, este emblema es conocido como Roquisqui, claro ejemplo de la figura literaria que todavía se estudia en los colegios, la metonimia, es decir, identificar un concepto por algo colateral, como cuando decimos se subastó un Goya o nos bebimos un Jerez. Y en este caso, transmuta el productor por el producto, y el objeto adquiere el nombre del joyero que destacó en su fabricación. Es un nombre extraño por su origen polaco, y tal vez de esta curiosa sonoridad provenga el éxito de su denominación. Y en torno a este símbolo girarán, como veremos, singulares personalidades. El interés por volar fue consustancial al hombre, y tras experimentos fallidos de carácter cuasi fantástico en época musulmana y el Renacimiento, el interés de la monarquía hispánica por las máquinas voladoras se remonta a Carlos III. El conde de Aranda, en su Memorial de Ingenieros, recogió cómo la Academia de Artillería, siempre a la vanguardia científica, realizaba en 1792 el primer experimento sobre su aplicación práctica militar. Y en 1896 surge del Cuerpo de Ingenieros el servicio de aeroestación. Y en el primer tercio del siglo XX es cuando se desarrolla la aeronáutica militar española. El impacto del vuelo de los hermanos Wright había impulsado el ansia de los ingenieros militares, que ya eran pilotos de globos y dirigibles, por volar con aeroplanos. Y en poco tiempo, con el coronel Pedro Vives y Quindelán al frente, se estimuló la investigación, se adquirieron los primeros aeroplanos de uso militar y se consiguieron terrenos para construir el primer aeródromo. Sería en la carretera de Extremadura, en las cercanías de Madrid, y tomaría una aérea denominación, Cuatro Vientos. En 1811 ya se creaba una escuela de aviación, y como el número de pilotos iba increciendo, se consideró urgente adquirir una flota de aeroplanos y 2 años después, un Real Decreto constituía el Servicio de Aeronáutica Militar, con 2 ramas: la aeroestación, encargada de las plataformas más ligeras que el aire, es decir, globos, dirigibles y cometas, y la aviación, de aviones. Sería el predecesor del Ejército del Aire y del Espacio de hoy. Hasta el momento habían usado como distintivo un castillo de ingenieros, pero querían algo genuino, personal y sobre todo atemporal, y si elegían un modelo de avión no serviría, porque quedaría obsoleto en muy pocos años. Y las fuentes han barajado que el emblema se gestó en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y otras fuentes que en Madrid, pero el propio infante Alfonso de Orleans, primo de Alfonso XIII, piloto militar y oficial de la reciente unidad, confirmó que sucedió en su domicilio del madrileño barrio de Argüelles, y que le acompañaban Vives y los oficiales pilotos Quindelán y Herrera. Las opiniones eran encontradas, y en plenas deliberaciones, la esposa de Alfonso, la princesa inglesa Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, conocida familiarmente como Bee, es decir, abejita, comunicó a los hombres su sugerencia. Ella era una mujer de gran inteligencia e inquietudes culturales y artísticas, y cuando nació era nieta de los 2 soberanos más poderosos del planeta, la reina Victoria de Gran Bretaña y el zar Alejandro II de Rusia. Vivió junto al infante Alfonso un periplo tan difícil como apasionante, magistralmente contado por Cristina Barreiro en su novela Vi, una princesa victoriana en España. En esas décadas, Inglaterra vivía toda una fiebre de egiptomanía, y Barreiro recuerda que la princesa había visitado Egipto e incluso había plasmado el viaje en una serie de acuarelas. Pero la egiptología no solo era una moda británica. Desde mediados del siglo XIX, los románticos europeos les fascinaron los viajes a países exóticos.
y en el siglo XIX, tras la campaña de Napoleón en Egipto, la pasión aumentó exponencialmente. Decoraciones egipcias inundaron muebles, papeles pintados, telas y tapicerías en mansiones de Francia. Y los infantes de Orleans, Alfonso y Beatriz, pasaban temporadas largas en el Palacio de Sanlúcar de Barrameda. Había sido construido por el duque de Montpensier, abuelo del infante y esposo de la infanta María Luisa, la del Parque Sevillano, y cuñado, por tanto, de Isabel II. Era un edificio de fantasía neohistoricista, con 120 ventanas, todas diferentes, y donde el duque quiso dejar huella de sus viajes por Egipto, Grecia y Turquía. Y había decorado el artesonado de su biblioteca con motivos egipcios, que serían los que inspirarían a la infanta. Ella propuso un dibujo para el emblema que combinaba distintos elementos de la mitología egipcia: 2 alas de plata unidas por un disco rojo y orladas por una corona. Y es que las alas, según la mitología egipcia, eran el elemento que desde el cielo insuflaba aire a los humanos para que pudieran respirar. Beatriz nunca concretó a qué divinidad pertenecía su diseño, y se ha barajado que si a Atón, al escarabajo sagrado, al halcón Horus en su representación con las alas desplegadas, o a su madre, la diosa Isis, también alada. Otros han apuntado divinidades próximas, como Asur, de la cultura siria, o el dios de los persas Ahura Mazda, el dios de Zoroastro. Lo cierto es que se parece a todos los símbolos de los dioses citados, pero Cecilio Yuste afirma que la inspiración vendría de 2 escudos de madera policromada que estaban en la biblioteca del palacio, de Sanlúcar de Barrameda, y que pueden atisbarse entre las ruinas del palacio. La propuesta de Bi, o de la infanta Beatriz, que es lo mismo, se trasladó al gobierno y fue aceptada ipso facto. Y el servicio de aeronáutica autorizaba al personal a portar un emblema con las siguientes características: 2 alas de plata con un disco rojo en medio y una corona real encima. El diseño hizo furor en Europa. No podía haber mejor síntesis visual, cromática, conceptual y estética. Y con modificaciones sería adoptada por todas las fuerzas y organismos aéreos del mundo hasta hoy. Y a partir de este proyecto de Beatriz, la joyería Ansorena fabricó el emblema. En un principio solo hizo 2 unidades, una para el rey y otra para el infante, pero no para uso diario, sino como joya. Y dado su precio, solo algunos aviadores lo pudieron adquirir, por lo que se decidió que se confeccionara en tela. Y sastres y bordadoras lo coserían a las guerreras sobre una galleta, que es como ellos llaman a un trozo de paño. La tropa lo llevaría en el brazo izquierdo, y los jefes y oficiales en el costado derecho. Los pilotos de globo añadirían dentro del disco un ancla, los de dirigible una rueda de timón, y los de aeroplano una hélice de 4 ramas. Y con posterioridad fueron añadiéndose distintos distintivos. Quien dispusiera de varios títulos los dispondría uno encima de otro. El diseño llegó hasta hoy, aunque le afectaría el devenir político. Y en otoño de 1930 el aeródromo de Cuatro Vientos se sublevaba contra la monarquía. Y aunque el golpe fracasó, en su pabellón de oficiales pueden verse aún hoy azulejos con los distintivos mutilados, sin coronas. Y la leyenda cuenta que fueron arrancadas a sablazos e incluso con cucharillas. Pero según el Brigada del Aire, Piñón Quiñonero, sería imposible, dada la fragilidad del azulejo, por lo que sería consecuencia de un meticuloso trabajo de destrucción. Y meses después, en la Segunda República, las coronas desaparecerían oficialmente. Y en la Guerra Civil, el bando Frente Populista la sustituyó por una estrella roja de 5 puntas de clara raigambre soviética. En cuanto a la aviación de otras nacionalidades, los rusos evitaban cualquier distintivo. La Legión Cóndor alemana utilizó emblemas del joyero de Baviera Karl Postad, y la aviación italiana, llamada aviación legionaria, incluyó nada menos que las identitarias armas de la Legión española. Y esta curiosidad la explica el Brigada Piñón.
diciendo que fue una trampa legal para aparecer como extranjeros alistados en la Legión, y algo que también harían con sus submarinos legionarios. Y terminada la guerra, el emblema exhibiría el águila de San Juan sobre fondo rojo y la corona imperial dorada en la parte superior. Desde 1946 hasta hoy, el distintivo de los cazadores paracaidistas de tierra, mar y aire luce un paracaídas en el disco rojo. Y en 1975 moriría Franco, y con la democracia y la monarquía parlamentaria, el emblema recuperaría el diseño original con la corona real hasta hoy. Pero durante este tiempo, los protagonistas que diseñaron, fabricaron y encargaron el emblema sufrieron vicisitudes de leyenda, que se contarán en una segunda entrega, que sorprenderá tanto o más que el saber que todas las naves y ejércitos que vuelan en el mundo llevan una insignia de origen español. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.